Hola a todos, soy Aitor Cabas, alumno de primero de SMR, y en este vídeo os voy a mostrar las prácticas en Excel de la unidad de montaje y mantenimiento de dispositivos de almacenamiento. Bien, para estos primeros 4 ejercicios nos pedía que sacáramos la capacidad del disco duro en base a estos datos que nos ha ofrecido el propio ejercicio. Entonces es tan sencillo como insertar una serie de fórmulas para que ya el propio Excel nos lo calcule. ¿Qué fórmulas son esas? Bien, pues si nos vamos a esta celda de aquí, insertaremos igual y multiplicaremos las celdas seleccionadas, que son la P2, C2, D2 y E2, para que a la hora de apretar Enter nos inserte este resultado de forma automática. Bien, este sería el resultado, ¿vale? Este sería el resultado en bits. Disculpad, estoy algo enfermo. ¿Cómo podríamos sacar todas las respuestas de una? Bueno, pues es tan sencillo como coger la fórmula y arrastrarla hacia abajo para que todas las celdas apliquen la misma fórmula en base a estos datos y nos den la respuesta. Vale, aquí tenemos la respuesta en bits, pero tenemos que sacar en kilobytes, en megabits, en gigabits y en terabits. ¿Cómo se hace? Vale, pues es tan sencillo como coger la respuesta y dividirla por 1024 para, digamos, pasar de escalón, ¿no? Aquí este sería el resultado en kilobits, perdón. Aquí también por 1024, aquí también por 1024 y aquí también por 1024. Una vez más, para sacar todas las respuestas de una, cogemos, arrastramos hacia abajo y las respuestas se pondrían de forma automática. Bien, pasemos a la siguiente práctica. Vale, para esta práctica nos pide 3 preguntas que, suponiendo que tengamos un disco con una tasa de transferencia de 100 megabits por segundo, ¿cuánto tiempo tardará en transferir un fichero de 50 megabits? Vale, pues es tan sencillo como poner los datos y calcular aquí. Aquí tenemos una tasa de transferencia de 100 megabits por segundo. Entonces lo dividimos entre 8 porque son 8 los bits que tiene son 8 bytes lo que tiene un bit. Entonces se quedaría en 12,5. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará en transferir ese archivo? Aquí ponemos el dato, que es de esta celda, y tenemos que hacer una regla de 3. Para sacar el resultado tenemos que hacer este cálculo, que es calcular esta celda por esta y dividirla entre 50 megas que tarda en transferir el archivo. Entonces, ¿cuánto tardaría en transferir? Selecciona una celda. Tardaría 4 segundos. Bien, ahora pasemos a la práctica número B. Dice, ¿cuál será la velocidad de rotación de un disco que da 21.600 vueltas en 3 minutos? Vale, pues tenemos aquí 21.600 vueltas que da. Entonces ponemos los 180 segundos, que son 3 minutos, y hacemos otra regla de 3. Calculamos estas dos celdas, perdón, las dividimos y nos da 7.200 revoluciones por minuto. Vale, y la parte número C dice que calcula también la latencia media. Vale, pues ¿cómo se saca esto? Bien, si sabemos que ese disco da 7.200 revoluciones por minuto por cada minuto, lo que haremos será dividir 7.200 entre 60 y nos dará un resultado de 8,33 milisegundos. Pero como estamos calculando la latencia media, tenemos que dividirlo entre 2. Y la respuesta sería de 4,17 milisegundos. Bien, pasemos a la siguiente práctica. Vale, para este ejercicio número 8 nos pide que tenemos un disco duro con una tasa de transferencia de 120 megabits y cuánto tiempo tardará en transferir 2 gigabytes. Vale, pues ponemos aquí los datos de nuestro disco con nuestra tasa de transferencia de 120 y lo dividimos entre 8 porque, al igual que el ejercicio anterior, son los bits que tiene un byte. Entonces se quedaría en 15 megabytes por segundo y los 2 gigas lo pasaríamos a megabytes multiplicándolo por 1000. Entonces, una vez con estos datos juntados ya, lo que tendríamos que calcular sería
los 2000 megabytes entre los 15 megabytes de la tasa de transferencia. Y el resultado sería de 133,33 segundos. Pero lo vamos a pasar a minutos dividiéndolo entre 60. Y el resultado final sería de 2 minutos con 22 segundos. Bien, pasemos a la práctica número 9. Vale, para esta práctica número 9 nos pide cuál es la velocidad de rotación de un disco en revoluciones por minuto que da 10.800 vueltas en 120 segundos. Vale, la rotación es de 10.800 y el tiempo son 120 segundos, es decir, 2 minutos. Es una simple regla de 3 en el que dividimos 10.800 revoluciones por minuto que da entre los 2 minutos, es decir, en un minuto dará 5.400 revoluciones por minuto. Vale, entonces, ahora, ¿cuánto tiempo dará esa vuelta, ¿no? Esas revoluciones por minuto, esos 5.400, ¿cuánto tiempo dará en dar una vuelta, una revolución? Vale, pues es tan sencillo como volver a hacer más o menos el mismo cálculo. 5.400 revoluciones por minuto entre 60 segundos da el resultado de 0,01 segundos, pero lo tenemos que pasar a milisegundos, es decir, lo multiplicamos por 1000 y ahora ese resultado lo tenemos que dividir entre 2 porque es la latencia media que da 5,56 milisegundos. Bien, para esta práctica número 12 nos dice que se dispone una unidad de disco duro de brazo móvil con las siguientes características y nos ofrece una serie de características, ¿no? Y a partir de ellas tenemos que sacar la densidad de grabación lineal para las pistas de un cilindro cuyo radio es de 3 centímetros. Vale, pues entonces, primero de todo tendríamos que poner los datos, como por ejemplo los sectores por pista, que son 80, los bytes por segundo, que son 512, y el radio de 3 centímetros. ¿Cómo se saca la longitud? Bien, pues es tan sencillo como poner la fórmula de 2 por pi por r por 3 centímetros. Porque aquí lo hemos marcado ya que nos lo da el enunciado. Y da 18,85 centímetros. Bien, ahora, ¿cómo podemos sacar la densidad? Pues tenemos que... para sacar la densidad tenemos que calcular los sectores por los bytes por segundo y multiplicarlo por los 8 bits que tiene un byte. Y lo tenemos que cerrar entre paréntesis y dividirlo entre la longitud, que son 18,85 centímetros. Y nos daría un resultado de 17.383,96 bits por centímetro. Bien, y para el apartado B nos pide la velocidad de transferencia. Vale, pues si este disco es capaz de leer 25 pistas en un segundo, ya que lo hemos sacado haciendo este cálculo, ¿no? de las vueltas entre los segundos, nos da pues eso, 25 pistas capaz de leer en un segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos las pistas por los bytes por segundo por los sectores para sacar la velocidad. Nos da un total de 1.024.000 bytes y pues nada, habrá que pasarlo a kilobytes dividiéndolo entre 1000 y dividiéndolo una vez más para sacarlo aquí en megabits, que serían 1024 megabits. Vale, para esta práctica número 13 nos dice que tenemos un disco que utiliza para sus operaciones 16 bits para especificar el número del cilindro, 5 bits para la pista y 10 bits para el sector, siendo los sectores de 512 bytes. Entonces nos dice cuál es la capacidad máxima del disco. Bien, pues aquí tenemos que reunir los datos y para sacar las operaciones tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces nos dan aquí pues estos números, estos resultados. Vale, pues ahora, ¿qué hacemos con estos resultados? Para pasarlo, para saber qué capacidad máxima tiene, pues es tan sencillo como
Un momentito, ya la estoy liando aquí, no me lo creo. Aquí está, vale. Es tan sencillo como multiplicar toda esa información que hemos podido sacar. Es decir, multiplicar los cilindros, las pistas, los sectores y los bytes por sector. Entonces, ¿qué nos da? Nos da una burrada enorme. Y lo que tenemos que hacer para pasarlo es simplemente, pues nada, ir dividiendo entre 1000. Vamos dividiendo entre 1000, vamos dividiendo entre 1000, vamos dividiendo entre 1000 hasta llegar a terabytes, que nos da 1,10 terabytes. Vale, y ahora nos pregunta, ¿cuál es la densidad de grabación lineal para las pistas de un cilindro con radio de 2 centímetros? Vale, pues ¿cómo sacamos esa longitud? Haciendo 2 por pi por r, que el r es el radio de 2 centímetros y nos da 12,57 centímetros. Entonces, ahora, ¿cómo sacamos esa densidad de bits por centímetro? Vale, pues tenemos que calcular los bytes por sector por los sectores, que son 1024 por 8, que son los bytes que tiene un bit. Luego lo dividiremos entre la longitud que hemos podido sacar aquí en el apartado B y nos dará 333,772 bits por centímetro. Entonces lo dividiremos entre 8 porque estamos calculando los bytes y nos da 41,722 bytes por centímetro. Bien, para esta práctica número 15 nos dice que disponemos de un disco de 7200 revoluciones por minuto con 100 sectores de 512 bytes por pista y nos pregunta cuál es la velocidad máxima de transferencia del disco. Ponemos los datos, tenemos 7200 revoluciones por minuto, 100 sectores y 512 bytes. Vale, pues tenemos que sacar el número de revoluciones en un segundo. Pues al igual que los ejercicios anteriores, tendríamos que calcular 7200 entre 60 y nos daría 120 pistas por segundo. Entonces, si tenemos 120 pistas cada segundo y disponemos de un disco duro de 100 sectores con sectores de 512 bytes, ¿cuál es la velocidad máxima de transferencia? Pues tenemos que calcularlo de manera que tengamos que multiplicar las 120 pistas por los 100 sectores por los bytes por sector. Nos daría esa cantidad de bytes que tendríamos que dividir entre 1024 y tendríamos que volver a dividir entre 1024 para sacar los 5,86 megabytes de velocidad de transferencia. Entonces ese minuto... Vale, para esta práctica 16 nos dice que tenemos un disco que da 16.200 vueltas cada 3 minutos y tarda en ir de la pista más cercana al eje a la más alejada y volver 12 milisegundos. Nos pide que calculemos las revoluciones por minuto del disco y la latencia media. Bien, pues sabemos que tenemos un disco de 16.200 revoluciones por... Perdón, de 16.200 vueltas cada 3 minutos, ¿vale? Aquí tenemos 16.200, 3 minutos, que son 180 segundos. ¿Cómo podemos sacar las revoluciones por minuto? Bueno, pues es tan sencillo como calcular esas 16.200 vueltas entre 3 y nos daría pues 5.400 revoluciones por minuto. Esto es lo que tardaría en hacer un minuto en vez de 3. Una vez tenemos hecho ese cálculo, ese resultado, podemos ir al apartado B, que es calcular la latencia media. Entonces, tenemos que sacar el tiempo. ¿Cómo sacamos el tiempo? Sabemos que en un minuto tenemos 5.400 revoluciones por minuto. Y podemos, ¿no? Deberíamos dividir esos 60 segundos, ese minuto, entre las 5.400 revoluciones que tarda. Entonces nos daría un número decimal, porque al ser segundos tarda menos de un segundo. Entonces tenemos que pasarlo a milisegundos, que es simplemente multiplicarlo por 1000. Nos daría 11,11 milisegundos. Entonces, con una vez ya calculado este resultado, podemos sacar ya por fin la latencia media. ¿Cómo hemos sacado la latencia media? Bien, pues cogemos esos segundos decimales, esas fracciones de segundo, y las dividiremos entre 2, porque es la latencia, y nos dará esta
este resultado, que dividiremos estos milisegundos entre estos dos, porque recordemos que estamos calculando la latencia media y nos da 5,56 milisegundos de latencia media. Para este ejercicio nos pide más o menos lo mismo que en el anterior. Nos dice, tenemos un disco que da 14.800 vueltas cada 3 minutos y medio. Tarda en ir de la pista más cercana al eje a la más elevada y volver 10 milisegundos. Tiene una tasa de transferencia en lectura media de 44 megabits por segundo y una tasa de transferencia en escritura media de 31 megabits por segundo. Nos pide las revoluciones por minuto del disco y la latencia media, al igual que el ejercicio anterior. Entonces apuntamos aquí los datos. 14.800 rotaciones cada 3 minutos y medio. Vale, ¿cómo se saca? Bueno, pues dividimos 14.800 entre los 3 minutos y medio, que darían 4.228 revoluciones por minuto. Vale, pues una vez sacada ya este resultado, tenemos que... No, ya podemos sacar la latencia media. ¿Cómo se hace? Bien, pues si ya sabemos que estas son las revoluciones que podemos sacar en 60 segundos, es decir, un minuto, lo que tenemos que hacer es, para sacar los segundos, dividir esos 60 segundos entre las revoluciones que puede dar en ese minuto. Nos daría un resultado de 0,14 segundos, porque estamos hablando de fracciones de segundo. Así que tenemos que pasarlo a milisegundos, multiplicándolo por 1000. Es decir, 14,19 milisegundos. Ahora, ¿cómo sacamos la latencia media de esos milisegundos? Dividimos entre 2. Este resultado lo dividimos entre 2 y nos daría 7,09 milisegundos. Bien, y eso sería todo, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.